Podemos hacer una analogía, ¿no?, con las arteriolas y vénulas de los diferentes órganos en el organismo, ¿no? Entonces acá directamente vamos a poder ver cómo se extraen las arteriolas y las vénulas. Acá las vénulas tienen la sangre venosa, ¿no? Por lo tanto es la sangre un poquito más oscura, ¿no? Se dan cuenta, a diferencia de las arteriolas, su calibre es mucho menor. Este es el nervio óptico y la retina, ¿no?, con el centro de la mano. Vamos a comenzar por una enfermedad sistémica muy común, que es la diabetes mellitus. La diabetes es actualmente una verdadera pandemia que afecta tanto a los países no desarrollados como a los en vías de desarrollo. Y su prevalencia está aumentando con el paso de los tiempos, ¿no? Es así que actualmente 1/3 o 1 de cada 3 pacientes diabéticos en el mundo tiene o va a desarrollar retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque no se ha controlado su diabetes por lo menos 10 a 15 años. La retinopatía diabética, como saben, es una microangiopatía que afecta a las arteriolas precapilares, capilares y vénulas de la retina. Es considerada como una de las principales causas de ceguera, ¿no?, en Estados Unidos y en Europa. Y la tercera causa de ceguera en América Latina, después de la catarata y el glaucoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La duración de la diabetes. Pacientes que no se han controlado la diabetes durante 10 a 15 años van a desarrollar retinopatía diabética, ¿no? Al igual que otras alteraciones en el organismo, ¿no?, como nefropatía diabética, neuropatía diabética, ¿no?, cardiopatía diabética, etc. Un pobre control metabólico, otros factores de riesgo como la gestación, la hipertensión arterial sistémica, las nefropatías o la anemia. ¿Qué pasa con la diabetes y el embarazo? El embarazo es un factor de riesgo para la progresión de la retinopatía diabética, sobre todo en los pacientes con diabetes juvenil, ¿no?, en comparación con las no embarazadas. O sea, 7.3% de riesgo de progresión de retinopatía diabética versus 3.7%, siendo el factor más importante de severidad de la retinopatía diabética al momento de la concepción. El mayor riesgo se relaciona con la antigüedad de la diabetes, o un mal control metabólico, o una rápida reducción de la hemoglobina A1C, aunque esta sea un objetivo del tratamiento, ¿no?, y de la hipertensión arterial crónica o de la hipertensión inducida por el embarazo. Van a ser factores que van a aumentar la progresión de la diabetes, retinopatía diabética durante el embarazo. En las diabéticas con posibilidad de embarazo debe ser advertida el riesgo de progresión de una retinopatía, siendo necesario lograr un mejor control metabólico y si es necesario realizar un tratamiento, ¿no?, si es que ya hay algún grado de retinopatía diabética. Debe realizarse un fondo de ojo durante el primer trimestre y controles que están condicionados por la severidad de la retinopatía diabética. ¿Cuáles son las lesiones que vamos a encontrar en la retinopatía diabética? Vamos a ver las anomalías de los vasos retinianos, las hemorragias retinianas, los microaneurismas, que son estas lesiones puntiformes, ¿no?, que muchas veces a la resolución del ojo humano no van a poder ser vistas, por lo que nosotros utilizamos medios de exámenes especiales para hacer un mejor análisis. Los exudados duros, que son depósitos de material lipídico en la retina, ¿no?, que son procedentes de la alteración de la barrera hemato-retiniana. Los exudados blandos, que van a ser microinfartos a nivel de las capas superficiales de la retina, ¿no? Las anomalías microvasculares intrarretinianas también van a estar presentes en la retinopatía diabética. Y otras lesiones son la neovascularización o la presencia de neovasos en la retina, ¿no? Neovasos significa la formación de nuevos vasos debido a la presencia de zonas isquémicas de la retina que van a producir factores de crecimiento endotelial vascular, ¿no?, que van a estimular el crecimiento de vasos anómalos en la retina. Y estos vasos anómalos van a ser los causantes del sangrado en la retina o en el vitro, ¿no?, hemorragias vítreas, hemorragias retinales, ¿no?, porque el sangrado tiene que venir de algún vaso anómalo. Desprendimientos reaccionarios de retina cuando ya la retinopatía diabética proliferativa es más severa, ¿no?, que puede condicionar y llevar a la ceguera. Para la clasificación de la retinopatía diabética vamos a utilizar la clasificación internacional, ¿no? Cuando ustedes hacen una interconsulta a un oftalmólogo, o le van a responder, ¿no?, de acuerdo a esta clasificación internacional. Si es que no existe retinopatía diabética o si hay una retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa.
En la no proliferativa se va a dividir en leve, moderada y severa, ¿no? Si es leve, solo unos pocos microaneurismas, moderada, microaneurismas, pero menos que la retinopatía diabética no proliferativa severa. Y la severa va a seguir un patrón, que es la regla 421, ¿no? Significa más de 20 hemorragias intrarretinales en los 4 cuadrantes de la retina. Cuando me refiero a los cuadrantes de la retina, me refiero a acá, el cuadrante temporal superior, cuadrante nasal superior, nasal inferior y temporal inferior, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de cuadrantes. Arrozamiento venoso en más de 2 cuadrantes o anomalías microvasculares intrarretinales en uno más cuadrantes. Y de ahí pasa a retinopatía diabética proliferativa, o sea, cuando ya hay una proliferación fibrovascular, cuando hay neovascularización o hemorragia vítrea o prerretiniana, ¿no? O sea, si tienes un paciente con hemorragia vítrea o hemorragia retinal, probablemente ya es una retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Acá tenemos una retinopatía diabética no proliferativa severa, ¿no? Tenemos la regla 421, hemorragias en los 4 cuadrantes, ¿no? Intrarretinales en los 4 cuadrantes, temporal superior, nasal inferior y temporal inferior, ¿no? Rosarios venosos o arrozamientos venosos en 2 cuadrantes y anomalías microvasculares intrarretinales en un cuadrante, ¿no? Que es la regla 421, que me define una retinopatía diabética no proliferativa severa. Y la proliferativa de alto riesgo es ya donde hay proliferación. Acá ustedes ven neovasos en el disco óptico, ¿no? O hemorragias. Si hay hemorragias, tiene que haber sangrado. ¿De dónde van a sangrar? De algún vaso anómalo, ¿no? Entonces ya es una retinopatía diabética proliferativa o hemorragia vítrea, ¿no? Hemorragias más masivas, ¿no? O prerretinales. Acá es otra clasificación que la van a tener en la clase, ¿no? Otras imágenes. También por lo mismo, y también puede haber un edema macular clínicamente significativo que puede estar presente tanto en la retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa, ¿no? Que va a ser el gran causante de la disminución de la agudeza visual, ya que, como saben, la mácula es el centro de la visión fina, ¿no? De la visión de colores, ¿no? Lo que nos va a dar el 20/20, ¿no? Entonces, si hay un edema macular, una alteración a ese nivel, la visión va a disminuir. Esta es una retinopatía diabética proliferativa. Ustedes pueden ver, acá están las hemorragias en los 4 cuadrantes y a simple vista a veces no se ve tan bien, ¿no? Pero utilizamos exámenes como la angiofluoresceinografía, ¿no? Se le inyecta fluoresceína, que viene en una ampolla, que es un agente con gases, a la vena, y vamos a ver que me va a difundir por los vasos, ¿no? Las arterias y las vénulas de la retina, y va a poder difundirlas. Y aquí van a ver unas lesiones fundiformes, ¿cierto? Van a ver microaneurismas, acá va a haber fugas, neovascularizaciones, y se va a poder apreciar mejor hasta las zonas isquémicas de la retina. ¿Cuál es el tratamiento de la retinopatía diabética? El control metabólico estricto de la hemoglobina, una hemoglobina glicosilada menor de 7%, de la hipertensión arterial y de los lípidos, ¿no? A nivel sanguíneo. Van a retardar la progresión de la retinopatía diabética. Ninguno de estos tratamientos médicos sustituyen al tratamiento de fotocoagulación o láser, ¿no? Actualmente sigue el tratamiento, la panfotocoagulación láser para la retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa, ¿no? Y para el edema macular actualmente se utilizan medicamentos anticuerpos monoclonales, ¿no? Dirigidos principalmente contra el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Que puede ser Aplivertec, el ranibizumab o el bevacizumab. Y a los resistentes se les puede poner también inyecciones o implantes de corticoides en el vitrio, ¿no? El estudio de retinopatía diabética de estadio temprano demostró que el tratamiento temprano de fotocoagulación láser en la retina, en la retinopatía diabética no proliferativa severa, va a reducir el riesgo de pérdida visual en un 50%, ¿no? Y la fotocoagulación láser sigue siendo el tratamiento más usado en la retinopatía diabética proliferativa. ¿Cómo se hace el tratamiento con láser? ¿No? Acá ven que
se coloca unos disparos de láser a nivel de la retina, ¿no? A nivel de las arcadas, tanto temporal superior, nasal inferior, temporal inferior. Y se respeta el área macular, ¿no? Porque imagínate que le caiga unos disparos de láser en la mácula, ¿no? El paciente puede quedar ciego, ¿no? Puede quedar, tener un escotoma central, ¿no? Entonces, esta zona se respeta, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el láser? El láser como que destruye las zonas isquémicas, ¿no? Entonces, de la retina, ¿no? Las zonas que tienen pobre circulación retiniana, ¿no? Y que van a ser productoras del factor de crecimiento endotelial vascular por hipoxia, ¿no? Vascular. Entonces, al láser, al destruir esta zona, queda tejido sano o un tejido que va a requerir, que va a aprovechar mejor el oxígeno, ¿no? Proveniente de la irrigación. Entonces, va a destruir el tejido hipóxico, el tejido isquémico, va a reducir la disminución de la producción de factores endotelial vascular, ¿no? Por consiguiente, la neovascularización, ¿no? Entonces, con eso se logra controlar la retinopatía diabética, ¿no? No en un 100%, pero bueno, el tratamiento es efectivo, ¿no? Y logra controlar la retinopatía diabética. Acá han visto que igualito se colocan las huellas de láser, ya cuando, esto es una colocación reciente, ¿no? Cuando uno coloca recién el láser, están así las huellas en la retina. Conforme pasa el tiempo, las lesiones se cicatrizan, se atrofian, ¿no? Hasta crecen un poquito, ¿no? Las zonas atrofias y adquieren este aspecto. El tratamiento del edema macular, como dijimos, acá tenemos, este es el edema macular diabético, ¿no? Este es un edema macular quístico. En la mácula que debería tener esta conformación, esta depresión foveal conservada, ¿no? Pierde la depresión foveal, se hincha la mácula, ¿no? Hay presencia de quistes, edema macular, y el paciente disminuye la visión bruscamente, ¿no? Entonces el tratamiento puede ser con inyecciones intravítreas de medicamentos directamente al vitrio, ¿no? ¿Por qué se realiza directamente? ¿Por qué? Porque se logra una mejor biodisponibilidad del medicamento al ojo. Ustedes recuerden que el ojo es como el cerebro, ¿no? Tiene una barrera hematorretinal, al igual que una barrera hematoencefálica, ¿no? No deja penetrar los medicamentos dentro del globo ocular. Entonces tendrías que ponerle una cantidad significativa de estos medicamentos endovenosos para que puedas llegar en una concentración óptima dentro del ojo, ¿no? Entonces, pero hay muchos riesgos de efectos adversos. Entonces lo que se hace es colocarlo directamente, ¿no? A través de inyecciones intravítreas, ¿no? Que se colocan en forma mensual, ¿no? Entonces se coloca a través de una zona donde no hay retina, ¿no? Que se llama la faz plana, generalmente a 3.5 milímetros a 4 milímetros de limbo. Acá hay una zona de seguridad, por decirlo así, donde yo puedo realizar una inyección intraocular, ¿no? Ya que si uno lo hace más posterior, hace falta hacer un hueco a la retina, ¿no? Puedes hacer un huequito, pero en esta zona no que se llama el faz plana. Entonces, se inyecta el medicamento con seguridad. Bueno, siempre hay riesgo, ¿no? Riesgo de infección, riesgo de sangrado, riesgo de que puedas hincarle cristalino, hacer una catarata traumática, ¿no? Como le digo a los alumnos, todo procedimiento tiene riesgo, ¿no? Y acá se ve, ¿no? Cómo se realiza. Se realiza con anestesia tópica, con yodopovidona, desinfectantes, ¿no? Y lo otro es una cirugía de vitrectomía, ¿no? Vitrectomía se realiza una cirugía saca todo el vitrio, ¿no? Se rompen las membranas proliferativas, se aplica láser, ¿no? Si hay desprendimiento de retina, se lo logra acomodar la retina en su sitio, ¿no? Si hay hemorragias también, ¿no? Y bueno, si hay hemorragia vítrea, se aspira toda la hemorragia, se corta la membrana, ¿no? Y muchas veces se logra controlar la retinopatía diabética, ¿no? O desprendimientos de retina transversal. Eso es en cuanto a retinopatía diabética, ¿ya? Entonces es muy importante que los pacientes se les realice un fondo de ojo, ¿no? Se catalogue. Una cosa es que el paciente te diga, ¿cuántos años es diabético? 5 años, ¿no? Pero probablemente 5 años de diagnóstico. Probablemente el paciente mucho antes tiene una... ¿Cómo te das cuenta, no? Al realizar un fondo de ojo. Si en el fondo de ojo tiene una retinopatía diabética, probablemente ese paciente tiene mucho más tiempo de diabetes, ¿no? Y
Si no tiene, bueno, es probablemente reciente, ¿no? Esto es más o menos lo que se hace en la práctica. Ahora vamos a pasar a la retinopatía hipertensiva, ¿no? Como dije, la retina es una visualización directa de los vasos sanguíneos, ¿no? Ustedes lo pueden ver en directo, ¿no? Pero cómo está el árbol vascular general del organismo. Hay una prevalencia de 7.8 a 11% de retinopatía hipertensiva y causada generalmente por alteraciones en el parénquima de los vasos, ¿no? Va a haber una constricción focal o generalizada en los vasos retinianos, coroideos o la cabeza del nervio óptico, que responde distintamente a hipertensión arterial, ¿no? Es por eso que todos estos 10 conceptos entran dentro de la retinopatía hipertensiva, ¿no? La retinopatía hipertensiva propiamente dicha, la coroidopatía hipertensiva, que se refiere a los vasos de la coroide, ¿no? Que está debajo de la retina, y a la neuropatía óptica hipertensiva. Vamos a comenzar por la retinopatía hipertensiva. Los aspectos condicionantes dependen de la gravedad de la hipertensión arterial, ¿no? De los grados de retinopatía cardiovasculares, la duración, ¿no? De la hipertensión arterial, la rapidez de la instauración de esta hipertensión y del estado previo del árbol vascular retiniano, ¿no? Si es un paciente con retinopatía diabética y encima es hipertenso, ¿no? Tiene más riesgos, ¿no? De alteraciones. La edad del paciente también es otro factor importante. En hipertensión vamos a ver que hay una pérdida de la autorregulación con dilatación de las arteriolas precapilares, ¿no? Y se produce una separación de las células endoteliales de los vasos, ¿no? Y por tanto una disrupción focal de la barrera hematorretiniana, lo que genera una permeabilidad a las macromoléculas plasmáticas y transsudados, ¿no? Periarteriolares focales, que es la lesión más precoz. Antiguamente se pensaba que estos transsudados eran igual que las manchas algodonosas o sus precursores. Va a haber hemorragias retinianas que se van a producir por distintos mecanismos, ¿no? Por necrosis de las paredes arteriales, de los precapilares y capilares, y por edema del disco óptico, edema retiniano, en la distribución de los capilares radiales peripapilares, ¿no? Y también puede producirse por un aumento de la presión capilar. Va a haber la salida de exudados duros o depósitos lipídicos, ¿no? Por la pérdida de esta barrera hematorretiniana, ¿no? Por el daño endotelial. Y los exudados blandos están formados por infartos isquémicos de las fibras nerviosas, generalmente cerca a la cabeza del nervio óptico. Y se piensa que están causados por un bloqueo del transporte axoplásmico de las fibras nerviosas de la retina, ¿no? De los axones, de las células ganglionares, ¿no? Que van a constituir las fibras nerviosas de la retina. Puede haber un edema retiniano y macular, ¿no? Como una manifestación de la coroidopatía hipertensiva. Vamos a ver las fases. Va a haber fase vasoconstrictiva por vasoconstricción, y la hipertensión arterial se mantiene. Va a haber una disminución del lumen de los vasos, ¿no? Y va a haber infiltración de las paredes vasculares y plasma y células, y va a haber una rotura de esta barrera hematorretinal. De ahí viene la fase exudativa, ¿no? Esta barrera hematorretinal rota va a exudar plasma y células a la retina, ¿no? Y puede ocasionar la aparición de una estrella macular, ¿no? O una aparición de exudados a nivel de la mácula. Va a haber cambios escleróticos en el grosor de los vasos, en el aspecto de los vasos, ¿no? De alambres de color cobre o de color plata, ¿no? Por engrosamiento, ¿no? De la túnica media de los vasos. Y complicaciones del esclerosis pueden ser macro, microaneurismas, ¿no? Oclusiones de la arteria central de la retina, de la vena central de la retina, de la membrana retinal, ¿no? Del edema macular cifoideo. Entonces, ahora vamos a pasar a coroidopatía hipertensiva, ¿no? Se refiere a las alteraciones a nivel de la coroide, ¿no? Que está debajo de la retina, en el globo, ¿no? Se produce por una hipertensión grave, súbita generalmente. Son consecuencia de la ruptura de esta barrera hematorretiniana, ¿no? A nivel del epitelio pigmentario de la retina. En hipertensión maligna se va a presentar esta coroidopatía hipertensiva, ¿no? Va a haber necrosis fibrinoide de las arterias y arteriolas, ¿no? Que conducen a oclusión e infarto de estos capilares coroideos, ¿no? Entonces el epitelio pigmentario de la retina se daña y va a pasar líquido, ¿no? De la coroide al espacio subretiniano, lo que causa un desprendimiento de retina seroso, ¿ya? A diferencia del desprendimiento de retina reumatógeno, que es por un reuma, ¿no? Por un agujero. Acá va a haber desprendimiento de retina seroso por alteraciones del epitelio pigmentario, ¿no?
y entonces va a trasudar líquido de la coroides hacia la retina, ¿no? Va a desprender la retina. Generalmente desprende la retina, desprende las 9 capas de la retina, ¿no? Es un desprendimiento neurosensorial, ¿no? El epitelio pigmentario se desprende de las 9 capas de la retina neurosensorial, ¿no? Por acúmulos de exudados. Va a predominar esta coroidopatía en la hipertensión aguda y en la crónica, ¿no? Vamos a ver acá, miren, acá tenemos un desprendimiento seroso de retina, ven, la retina está medio elevada, ¿no? Acá pues, uno se ve muy bien los infartos múltiples, ¿no? Y aquí en esta tomografía de coherencia óptica vemos que va a haber líquido acá debajo, ¿no? Desprendimiento seroso de retina, ¿no? El epitelio pigmentario va a estar a este nivel, ha habido pasaje de líquidos, ¿no? De la coroides a través del epitelio pigmentario y ha desprendido la retina en este nivel, ¿no? Este es un caso de carcinoma adrenal, una nueva asociación, ¿no? De pacientes con hipertensión, ¿no? Maligna. Llegó el paciente a 220 con 155 milímetros de mercurio, ¿no? Y se determinó que la causa subyacente era un carcinoma adrenal metastático secretorio. Entonces, en la angiofluorescinografía se detectó zonas de M retinal, ¿no? Estas zonas oscuras, aquí había necrosis y, ¿no? Lo que condujo al desprendimiento seroso de retina. También cuando hagan ginecología o obstetricia, esto se va a presentar en las hipertensiones del tercer trimestre, ¿no? En la preeclampsia, en eclampsia. Entonces, muchas veces las pacientes grávidas con eclampsia o preeclampsia van a decir, doctor, no veo, ¿por qué no ven? ¿Por qué? Porque han desarrollado una coroidopatía hipertensiva, ¿no? Secundaria a su preeclampsia, ¿no? Que es una hipertensión del tercer trimestre del embarazo. ¿Ya? Entonces, si uno no está alerta, no sabe más que puede ocurrir esto, ¿no? Ahora ya lo saben, los pacientes pueden tener una coroidopatía hipertensiva, ¿ya? Por preeclampsia. Ahora vamos a pasar a la neuropatía óptica hipertensiva, es secundaria en encefalopatía por hipertensión arterial, por aumento de la presión intracraneana, por isquemia, ¿no? A nivel cerebral. Va a haber afectación de los vasos coroideos y constituyen el principal aporte sanguíneo, ¿no? A la cabeza del nervio óptico. Lo cual va a alterar el flujo, ¿no? La circulación a nivel de la cabeza del nervio óptico y va a alterar el flujo axoplasmico a través de los axones de las células ganglionales, ¿no? De las fibras nerviosas. Entonces, estos axones se van a hinchar, ¿no? Y van a producir un edema en el disco óptico. Acá vemos, una neuropatía hipertensiva, el nervio óptico, el disco óptico ha perdido su borde, ¿no? Los bordes están borrosos, hay un edema a este nivel, acá también ven, ¿no? Por una hipertensión arterial severa, ¿no? Acá se combina con una neuroretinopatía hipertensiva, ¿no? Acá es aparentemente una alteración de la mácula y del nervio. ¿Cuáles son los cambios retinales? Va a haber condición focal, ¿no? De los vasos, extravasación, esclerosis generalizada de los vasos. Vemos acá que va a haber constricciones de las arterias focales, ¿no? Y la presencia de exudados duros, generalmente por exudación, ¿no? Van a haber manifestaciones arteriolares. Principalmente, lo que quiero que acá vean, se ha descrito a un estrechamiento generalizado localizado, ¿no? Hay las arteriolas en hilo de cobre y las arteriolas en hilo de plata, ¿no? Estas son preguntas de examen. Las de hilo de cobre es por aumento del reflejo oftalmoscópico de la pared de las arteriolas retinianas esclerosadas, ¿no? Las arteriolas van a tomar un color medio marrón, medio oscuro, ¿no? A diferencia de las arteriolas en hilo de plata, ¿no? Cuando las arteriolas ya están muy esclerosadas, se ven blancas. Esto quiere decir que ya no hay circulación por esas arteriolas. La extoxicidad, acá pueden ver, ¿no? Esta es una arteriola en hilo de cobre y acá una arteriola en hilo de plata. ¿Se dan cuenta?
van a tomar, acá dice que toma una tonalidad rojo, amarronada, ¿no? En hilo de cobre, y si la esclerosis avanza, las arteriolas se estenosan y no van a dejar ver la columna de linfocitos dentro de las arteriolas, ¿no? Y se van a tener un tono blanquecino, ¿no? Que son las arteriolas del hilo de plata. Exudados algodonosos por oclusión de las arteriolas, ¿no? Retinianas finas. Noten ustedes que siguen una predisposición radial a este nivel, que es van a seguir la dirección, ¿no?, de las fibras nerviosas de la retina. En los cambios venosos vamos a ver principalmente los estrechamientos venosos en los cruces arteriovenosos de los vasos retinianos principales, ¿no? Aquí tienen que saber los dos signos principales, ¿no? El signo de Gam y el signo de Salus. El signo de Gam, vamos a ver que la vena, el signo de Gam, ¿no? La vena va a tener dos zonas pálidas, ¿no?, al estrechamiento con la arteriola, ¿no? A diferencia del signo de Salus, vamos a ver que la vena puede adoptar una forma curva, ¿no?, o a la constricción de la arteriola sobre la vena. ¿Ya? Y las lesiones extravasculares pueden ser hemorragias retinianas, edemas retinales o maculares, depósitos lipídicos, que son los exudados duros, o pérdida de las fibras nerviosas retinianas. Acá tenemos las hemorragias en llama, hemorragias puntiformes en la retina, tortuosidad de los vasos, ¿no? Acá ven tortuosidad de los vasos retinales, que son signos de retinopatía infarctosa, ¿no? Los exudados duros también, por depósitos lipídicos, generalmente, ¿no? Edema macular y edema retinal en las hipertensiones arteriales malignas. Acá vemos edema del disco óptico con exudados blandos, exudados duros, hemorragias. Acá también edema del disco óptico, estrellas maculares con edema del disco óptico. Entonces, ¿cuál va a ser la clasificación que se va a usar? Generalmente se utiliza la clasificación de J. y Barker, ¿no?, cuando uno describe los cambios de la retinopatía hipertensiva. Grado 1, grado 2, 3 y 4, ¿no? Grado 1 es una hipertensión benigna, ¿no? Hay una estenosis, esclerosis moderada, no hay síntomas, buen estado de salud. Grado 2, hay una retinopatía hipertensiva más marcada, una esclerosis moderada o marcada de las arteriolas retinianas, ¿no? Buen estado de salud, a diferencia de la retinopatía grado 3, ¿no? Entonces acá sí va a haber un edema retiniano, manchas algodonosas, hemorragias, esclerosis, lesiones, ¿no? El paciente tiene generalmente una hipertensión arterial no controlada, sintomática. Y el grado 4 es todo lo anterior más edema del disco óptico, ¿no? Entonces, cuando hay un edema del disco óptico, estamos hablando de una hipertensión maligna, un grado 4, ¿no? La función renal y cardíaca pueden estar alteradas, ¿no? Y la supervivencia ya está más reducida, ¿no? Entonces, el edema del disco óptico más hipertensión maligna es lo que me define el grado 4. Entonces, un grado 1, un grado 2, ¿no? Con cambios mínimos, leves, ¿no? Condiciones generalizadas. Un grado 3 pueden haber hemorragias, exudados, pero un grado 4 ya tenemos un edema óptico, estrellas maculares, cambios vasculares más notables, ¿no? Y también. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? No existe un tratamiento específico, las medidas higiénicas generales, ¿no? Educación, control de peso, control de estilo de vida, la terapia farmacológica para la hipertensión arterial, y si hay un buen control se puede hacer reversible las lesiones. Como los pacientes con preeclampsia, ¿no? Los pacientes con preeclampsia generalmente acá necesaria, ¿no? Se controla la hipertensión del embarazo, ¿no? Y la coroidopatía hipertensiva se resuelve, ¿no? El paciente vuelve ya a su estado anterior, ¿no? Ahora vamos a pasar a otra enfermedad sistémica importante, es la oftalmopatía tiroidea, ¿no? Entonces ya hemos hecho diabetes, hipertensión arterial. Recuerden que el ojo es parte del organismo, ¿no? Entonces,
el otro es parte del organismo. Entonces el oftalmólogo tiene que también saber un poco de, ¿no?, diabetes, hipertensión arterial, tiene que, ¿no?, un poco también de medicina. Entonces, al igual que se afecta el organismo, se afecta el globo ocular, ¿no?, la retina y el nervio. ¿Ya? Ahora vamos a ver la oftalmopatía tiroidea, ¿no? Puede variar mucho según su presentación clínica. También se lo conoce como oftalmopatía de Graves o tiroidismo orbitario, ¿no? Puede causar, puede ser leve o puede llegar hasta la ceguera, ¿no? La ceguera puede ser por una úlcera corneal por exposición, un ojo que está prostótico, ¿no?, un exostamo severo, la córnea se puede perforar, ¿no?, por desecación, por exposición al medio ambiente, o por una neuropatía óptica compresiva, o sea, los nervios ópticos, el nervio óptico va a ser comprimido por los músculos extraoculares, ¿no? Los músculos extraoculares se van a engrosar tanto que van a comprimir el nervio óptico a nivel del vértice orbitario, ¿no? Y puede ocasionar la ceguera, ¿no?, en estos pacientes, una neuropatía óptica. Entonces, en estos casos, ¿no?, hay de los más leves a los más severos, ¿no? Puede haber una retracción palpebral, un edema palpebral hiperorbitario, ectopia, ontosis, ¿no?, hipertrofia de la grasa orbitaria. Acá que se ve una retracción palpebral, ¿no? Es sin duda alguna el signo más frecuente y característico, ¿no?, de los pacientes con oftalmopatía de Graves, ¿no?, hasta el punto de cuestionarnos el diagnóstico si es que no hay una retracción palpebral, ¿no? Acá ustedes pueden ver una retracción palpebral, ¿ya? Generalmente la parte superior del iris no se ve, ¿no? Generalmente ustedes miren a sus compañeros, el párpado lo tapa, ¿no?, la parte superior del iris, ¿no? Cuando uno ve ¿no?, ahí ya más o menos podemos hablar de una retracción del párpado superior, ¿no? Acá estamos viendo que se ve, ¿no?, todo al borde superior de la córnea y del iris. Acá este es un ojo, ¿no? Acá están los signos característicos de la oftalmopatía de Graves: retracción palpebral superior, inferior, ¿no? Puede haber visión doble, ¿no? Y cuando hablamos de oftalmopatía de Graves vamos a hablar generalmente de exoftalmos, ¿no?, a diferencia de prostosis. Prostosis generalmente hablamos cuando hay una masa tumoral detrás del globo ocular, ¿no? Puede haber un tumor o un absceso, ¿no?, que me va a empujar el globo ocular. Pero en la oftalmopatía de Graves, ¿no?, vamos a hablar de exoftalmos, ¿ya? Es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes, entre un 40 a 65% de los pacientes lo van a presentar en algún momento de su enfermedad, ¿no? Y puede ser unilateral o bilateral. La etiología más frecuente de un exoftalmo axial en la actualidad sigue siendo la oftalmopatía de Graves, ¿no? ¿A qué se refiere? Es un exoftalmo axial, o sea, de frente, ¿no? Cuando el exoftalmo es no axial, o sea, el globo ocular está dirigido para un costado, probablemente hay una masa tumoral detrás, ¿no?, que no es por oftalmopatía de Graves. Generalmente la oftalmopatía de Graves son los ojos hacia adelante, ¿no? Por eso a veces cuando es bilateral, simétrico, a veces muchas veces uno se da difícil a veces de darse cuenta, ¿no?, a primera vista, porque vas a ver los dos ojos igualitos. El aumento de las estructuras interorbitarias es el causante del exoftalmo. Por eso se habla de tiroidismo orbitario, ¿no? O oftalmopatía de Graves, ¿no?, ya que se van a afectar la mayoría de las estructuras dentro de la órbita. Vamos a ver que va a haber alteraciones en la motilidad ocular. ¿Por qué? Por aumento del grosor de los músculos, ¿no? Vamos a ver en este ojo, en esta señora, hay una retracción del párpado superior, inferior, ¿no? El paciente está mirando hacia arriba, pero este ojo no se eleva, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tomografía en corte coronal van a ver el engrosamiento del músculo recto superior, recto inferior y recto medio, ¿no? El recto lateral casi no está afectado. Entonces, acá ven que la paciente está mirando hacia arriba, pero este ojo no se levanta, ¿no? Entonces va a haber una disloquia, ¿ya? El músculo más frecuentemente afectado es el recto inferior. Acá vemos, ¿no?, el recto inferior seguido del recto medio, generalmente, estos dos, ¿no?
Y el recto lateral es un músculo que queda afectado seccionalmente, ¿no? Siempre es importante pedir estos cortes coronales, ¿no? Cuando hay patología de órbita, ¿ya? Porque voy a poder hacer un examen más exhaustivo, ¿no? Otras alteraciones van a haber hiperemias, ¿no? Hiperemias, quemosis. Quemosis significa cuando hay la conjuntiva se llena de líquido y se prolaxa hacia la hendidura palpebral, ¿no? O sea, que por delante del párpado, ¿han visto acá? ¿No? O sea, la conjuntiva se ha llenado de líquido y se ha prolaxado por fuera de la abertura palpebral. Esa es una quemosis, ¿no? Y eso generalmente ocasiona sequedad, ojo rojo, molestias, ¿no? Edema. Entonces vemos acá estos cuadros, ¿no? Entonces acá, miren, este es un ojo que la córnea está sufriendo porque hay retracción del párpado superior, el paciente no puede cerrar completamente el párpado, la córnea se deseca, no puede llegar a perforarse, inclusive, ¿no? A desecarse, a hacer úlceras, ¿no? Entonces hay que ser tratado, ¿no? Se puede tratar médicamente con corticoides, ¿no? Que es terapia de elección en la corticopatía de Gray, y podemos ayudarlas hasta de cirugía, ¿no? Cerrar las aberturas palpebrales, ¿no? Inducir una tosis, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la afectación ocular en enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas suelen asociarse con complicaciones oftalmicas, ¿no? También el oftalmólogo tiene que saber algo de reumatología, ¿no? Para poder entender esta patología. Cualquier parte del globo ocular puede verse afectada en las alteraciones reumatológicas, ¿no? Y las alteraciones más comunes vamos a ver el ojo seco, en Sjögren, en artritis reumatoidea, en las uveitis anteriores, en las espondilitis anquilosantes, artritis psoriásica, las escleritis en las artritis reumatoideas, lupus, ¿no? Enfermedad de Bechet, queratitis, en artritis, Sjögren, ¿no? Lupus, Bechet, ¿no? Vasculitis retiniana, principalmente el lupus, neuropatías ópticas en las arteritis de células gigantes, lupus, síndrome antifosfolípido, ¿no? Entonces todas esas alteraciones se pueden presentar también en los pacientes, ¿no? Y muchas veces el oftalmólogo lo diagnostica antes que el reumatólogo, ¿no? O lo examina, ¿no? Entonces hay que saber, ¿no? Así como el reumatólogo tiene que ser oftalmologista, el oftalmólogo tiene que ser. Entonces la artritis reumatoidea vamos a ver que es una enfermedad crónica del tejido conectivo que va a afectar las articulaciones sinoviales y también afecta a otros órganos, ¿no? Dentro de otros órganos vamos a ver que va a afectar la córnea y la esclera, ¿ya? Porque van a tener un origen embrionario similar a la de las articulaciones, ¿no? Entonces ahí va a afectarse escleritis, ¿no? Inflamaciones de la esclera, ¿ya? Ojos secos, ¿no? Está presente en un 11%, 50% de los pacientes. Y la escleritis y la epiescleritis son las de una manifestación ocular más común de la artritis reumatoidea. Acá tenemos una queratitis, una alteración de la córnea. Síndrome de Sjögren es 9 veces más común en mujeres y tiene más de los 40 años, ¿no? Y se manifiesta en diversas alteraciones reumatológicas, ¿no? En la córnea, al hacer el examen en lámpara de hendidura con fluoresceína, vamos a ver que van a aparecer puntitos, ¿no? En la córnea, esa es una queratitis puntata, ¿no? Van a haber heriditas en la córnea por sequedad o por falta de una buena calidad de las lágrimas, ¿no? Y cómo medimos evaluamos el ojo seco con las tiras, ¿no? Con el test de Schirmer, ¿no? Vemos acá, evaluamos la producción de lágrimas, ¿no? Por la glándula lacrimal, ¿no? Si es menor de 5 milímetros en 5 minutos, ¿no? Acá vemos que tiene poca producción, ¿no? Generalmente los ojos que producen bastante lágrimas tienen más de 10 milímetros, ¿no? Se mide, ¿no? Acá viene con unas tiritas, ¿no? Las espondilopatía suelen asociarse a uveitis, ¿no? Acá tenemos pacientes con una uveitis anterior con hipopión, que es una reacción inflamatoria en cámara anterior, ¿están viendo ahí? ¿No? O reacciones precipitadas retroquerales. Pueden haber reacciones inflamatorias en la cámara anterior, ¿no? Que van a formar cinesias anteriores, cinesias posteriores, ¿ya? Que son adherencias entre el borde de la pupila del iris y el cristalino, ¿no? Que muchas veces pueden ocasionar problemas, ¿no? O alteraciones en la pupila, hasta glaucomas secundarios, ¿no? Generalmente asociadas con
atropatías asociadas al HLA-B27. Síndrome de Reiter, que es una artritis reactiva, va a ocurrir 1 a 6 semanas después de una infección, generalmente del tracto urinario o gastrointestinal, ¿no? Y por patógenos como principales, ¿no? Como clamidia, trachomatis, yersinia, shigella, ¿no? Y la conjuntivitis y bilitis, vamos a ver la conjuntivitis y bilitis, o sea, la inflamación en cámara anterior, son lesiones que van a aparecer, ¿no? También puede asociarse con alteraciones a nivel, ¿no?, de órganos genitales y de las extremidades, ¿no?, de las uñas, de las manos. El lupus, como dijimos, está asociado generalmente a vasculitis retinales. Acá vemos que este es un examen de angiofluorescinografía, donde vemos que en esta parte la fluoresceína no ha teñido esta zona, ¿no? Esta zona está oscura. ¿Por qué? Porque acá hay una isquemia retinal, ¿no? O sea, no hay irrigación de los vasos. Entonces, esta zona isquémica, ¿no?, por una vasculitis a ese nivel, ¿no?, de la retina, va a producir unas alteraciones por el lupus. Entonces, este paciente tiene que ser tratado, ¿no?, porque puede llegar inclusive a la ceguera, ¿no?, o a complicaciones retinianas, ¿no?, por este lupus. También hay medicamentos que utilizan los reumatólogos como la cloroquina y hidroxicloroquina, ¿no?, que generalmente la cloroquina se utilizaba como un antipalúdico, ¿no?, pero actualmente ya lo que más se usa es la hidroxicloroquina, ¿no?, para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas, como el lupus. Entonces los reumatólogos utilizan este medicamento, pero todos los medicamentos tienen efectos adversos, y uno de los efectos adversos de la hidroxicloroquina es la toxicidad a nivel de la retina. Entonces, este medicamento lo utilizan por años, ¿no? Entonces, la toxicidad es dosis acumulativa, quiere decir que a más tiempo, a más dosis, puede producir mayor toxicidad, ¿no? Generalmente, cuando se utiliza por mayor de 5 años, cuando hay una disfunción renal o hepática, ¿no?, o cuando hay una maculopatía previa, o cuando la dosis es mayor de 6.5 miligramos por kilo de peso ideal. ¿No? No es lo mismo dar un tratamiento a una paciente de 50 kilos que a una paciente de 70 kilos, ¿no? Entonces, ¿a quiénes van a hacer mayor toxicidad? A la de 50 kilos, si le dan la misma dosis, ¿no? Generalmente utilizan 400 miligramos de hidroxicloroquina, ¿no? Pero no es lo mismo, pues, ¿no?, la toxicidad en estas pacientes. Entonces, uno tiene que calcular, los oftalmólogos calculamos la dosis diaria, generalmente 400 miligramos al mes, más o menos serían 12 gramos, ¿no? 4 por 3, 12 gramos por mes. Al año, más o menos 144 gramos. A los 5 años son más de 700, 800 gramos de medicamentos, ¿no? Entonces, lo que ha tomado el paciente, entonces, y de acuerdo al peso, a la dosis, a la función renal, a las alteraciones en la retina, uno puede ver, ¿no?, si hay alguna toxicidad, ¿no? Y recomendar que ya usen otro medicamento, ya se su uso de hidroxicloroquina. La fisiopatología se va a acumular a nivel de la mácula y me puede producir una maculopatía a este nivel, ¿no?, que puede llegar a la ceguera, ¿no? Es raro, pero se ha visto, ¿no? Hay las maculopatías en ojo de buey, ¿no?, se acumula a este nivel, ¿no?, a nivel de la mácula en la retina. La miastenia gravis también es otra alteración sistémica que compromete los ojos. Es una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos, ¿no? Y va a haber una lesión, ¿no?, en la cual va a haber una destrucción de los receptores de acetilcolina del músculo estriado, ¿no?, tanto a nivel general como a nivel del ojo, ¿no? La enfermedad es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Va a haber una clasificación, va a haber el tipo 1 es la miastenia ocular pura limitada a los músculos externos del ojo, ¿no?, y del párpado. Cualquier debilidad en músculos oculares puede haber debilidad para el cierre palpebral, ¿no? Entonces acá tenemos un paciente con una miastenia sistémica, que es una fase miasténica, ¿no? Típicamente empieza en la tercera década de la vida, de forma indolora, fatiga, ¿no?, afecta la musculatura de las extremidades, la expresión facial, ¿no?, los movimientos oculares, la masticación y el habla, ¿no? Puede haber inclusive hasta linfagia y discardia, ¿no?
Y el hallazgo más importante es la debilidad periférica, ¿no? Sobre todo en los brazos y músculos. Y es típicamente una ausencia de expresión facial, como en este caso. Acá este es un paciente con miastenia ocular, ¿no? Que tiene una caída de este párpado. Entonces, como el paciente tiene caída del párpado, no es que acá hay rotación del párpado, ¿eh? Miren, acá hay una caída del párpado, levanta la ceja, ¿no? Utiliza el músculo frontal para tratar de abrir más la hendidura palpebral en el lado derecho. Pero también, por reflejo, en el lado izquierdo también levanta el párpado del lado izquierdo y levanta un poquito, ¿no? El párpado superior, ¿no? Lo que te hace pensar que acá pudiera haber una reacción del párpado, pero en realidad lo que acá es una tosis, ¿no? Que está haciendo esfuerzo a este nivel, ¿no? La diplopia con frecuencia vertical, aunque puede verse afectado cualquier músculo circular, ¿no? Por todos ellos. Ahí, para diagnosticar miastenia y la prueba, ¿no? La prueba de bolsa de hielo y el análisis de anticuerpos o la prueba de tensilón, ¿no? La prueba de bolsa de hielo consiste en comprobar que hay mejora tras colocar una bolsa de hielo sobre el párpado, ¿no? Sobre el párpado caído, ¿no? O sea, se están colocando una bolsa de hielo sobre los dos párpados caídos durante 2 minutos, ya que el frío va a inhibir la degradación de la acetilcolina por la acetilcolinidasa, ¿no? Y vamos a ver que al cabo de 2 minutos los párpados se van a levantar, ¿no? Y tiene una sensibilidad aproximadamente del 75%, pero es muy específica para el miastenia ocular, ¿no? El análisis de anticuerpos, ¿no? Generalmente eso se hace con conjunción con los neurólogos, y la prueba de tensilón o de eufronio, ¿no? Es un anticolinesterásico de acción corta que mejora transitoriamente la debilidad de la miastenia grave, ¿no? Es un paciente con tosis palpebral, ¿no? Con diplopia, que al administrar el tensilón mejora la tosis palpebral, ¿no? Pero no mejora un poco acá el movimiento de los músculos, ¿no? Oculares. Este ojo sigue mirando, al mirar hacia arriba este ojo no puede elevarse, ¿no? El tratamiento generalmente es la piridostomina, la prednisona, la atropina, ¿no? Esto se realiza conjuntamente con los neurólogos. La enfermedad de Wilson es otro trastorno hereditario autosómico recesivo por frecuente de la población general, ¿no? Pero muchas veces interconsultan a los oftalmólogos de gastroenterología, ¿no? Por pacientes con cirrosis, ¿no? De etiología determinada, sobre todo cirrosis de presentación temprana en la vida, ¿no? ¿Qué nos piden que averigüemos? Que si hay la presencia de este anillo de Kayser-Fresher, ¿no? Que es un hallazgo oftalmológico característico, aunque no patognomónico de la enfermedad de Wilson, ¿no? Es el resultado de depósitos de cobre en la membrana de la córnea, ¿no? Presenta en casi la totalidad de los pacientes con enfermedad de Wilson y afectación neurológica, pero solo en el 50% de afectación hepática, ¿no? Puede estar presente en otras enfermedades también, como la colonitis biliar primaria o la colestasis neonatal, ¿no? Por lo que no es patognomónico de la enfermedad de Wilson. El síndrome de Stevens-Johnson y su variante más grave, la necrolitis epidérmica tóxica, son emergencias dermatológicas, ¿no? Inmunomediadas con graves consecuencias oftálmicas, ¿no? Como perforación corneal y ceguera. También se van a afectar las mucosas del ojo, ¿no? Como la conjuntiva, la córnea, ¿no? Los tejidos pueden progresar rápidamente, ¿no? Y ocasionar graves problemas oftalmológicos. Ahí se afecta principalmente la superficie ocular, el movimiento de los ojos, ¿no? La conjuntiva. Ahora puede haber complicaciones agudas y complicaciones crónicas, ¿no? Las agudas vamos a ver hiperemias, perforaciones corneales, ¿no? Alteraciones a este nivel, y las crónicas ya con la cicatrización, opacidad de la córnea, ¿no? Antilobléfaro, o sea, se ha pegado a la conjuntiva tanto del tarso como del globo ocular, ¿no? El globo ocular queda como congelado, no se puede mover, ¿no? A veces es complicado, ¿no? Siempre se ven cuando, ¿no? Estas complicaciones, ¿no? Y las complicaciones pueden ser de moderadas, severas, ¿no? De acuerdo al tipo de paciente. En estos casos, el tratamiento le han hecho un trasplante de córnea o una queratoprótesis, ¿no? Ya que si se hace un trasplante de córnea solo, el riesgo de rechazo es mucho mayor, ¿no? Ya que vamos a ver que va a ser un
un medio ambiente con vasos, neovasos, cicatrizaciones. Entonces, el hacer un trasplante de córnea solo va a fracasar, ¿no? Por lo que se realiza con queratoprótesis, que son como lentecitos que se ponen al tejido corneal donante, ¿no? Y permite ver, ¿no?, una visión central al paciente. Otra alteración sistémica es el síndrome de Horner, caracterizado por una triada, ¿no? Esta triada es ptosis palpebral, miosis pupilar y anilosa, ipsilateral, ¿no? Todo del mismo lado. Vamos a ver si esto se va a caracterizar por una alteración de la vía oculosimpática a distintos niveles y en ocasiones va a representar una urgencia médica, ¿no? Vamos acá, este es un síndrome de Horner, ¿no? Vemos en el lado derecho ptosis palpebral, miosis y anilosis, ¿no? El paciente se observa la ptosis superior derecha, miosis y parte nocturnos ipsilateral, ¿no? O sea, como que el ojo está más hundido, ¿no? Pero en realidad es falso porque es más que todo por la ptosis palpebral, ¿no? La caída del párpado. Y en la radiografía de tórax se observó un estrechamiento del mediastino, ¿no? Acá en la línea blanca. El PET cervical muestra una infiltración ganglionar tumoral en regiones supraclaviculares, ¿no? Con mayor extensión extendiéndose a la región laterocervical derecha. Por estas infiltraciones, ¿no?, de tumores. ¿Y por qué? Porque el síndrome de Horner puede darse por afectaciones, ¿no?, de la vía oculosimpática, ya sea a nivel de la primera neurona, que va del hipotálamo al centro espinal de T8, T1 y T2, a nivel de la segunda neurona, que va del centro espinal hacia el ganglio cervical superior, o a nivel de la tercera neurona, ¿no?, del ganglio cervical superior a las fibras terminales, ¿no? Entonces, en este paciente anterior probablemente se ha afectado a nivel de la segunda neurona. Está en efecto simpático cervical, ¿no? Entonces, a este nivel. Por eso se le ocasiona el síndrome de Horner. Entonces, paciente que tenga ptosis, miosis, anilosis, ¿no?, ipsilateral, probablemente tiene síndrome de Horner. Todo requiere una valoración, ¿no? Es otra paciente también con ptosis, ¿no?, miosis derecha, paciente con síndrome de Horner, ¿no? Ptosis o miosis, que tenía una lesión a nivel de la tiroides, ¿no? Mujer de 63 años derivada de oftalmología por ptosis de 4 meses de evolución, ¿no? No refería ningún antecedente, a la exploración tenía una ptosis de 2 milímetros y una miosis, ¿no? Y en la exploración oftalmológica lo demás era normal. Refirió diagnóstico de bocio multinodular benigno desde hacía 24 años, ¿no? Pero que a las finales se malignizó, ¿no?, y se recuperó, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocasionó el síndrome de Horner en esta paciente, ¿no? También probablemente por afectación de la segunda neurona, ¿no?, a nivel cervical. En hematología también van a haber trastornos hematológicos frecuentes en oftalmología, ¿no?, y pueden manifestarse hasta el 90% de los pacientes. Pueden ser el inicio o la manifestación inicial de un trastorno hematológico subyacente, ¿no?, sobre todo en los leucemias, en los linfomas, en los síndromes mieloidipláticos, mieloproliferativos, ¿no?, caracterizados por hemorragias conjuntivales, hemorragias intravenosanas, manchas algodonosas, ¿no? Entonces, nosotros vemos un paciente con alteraciones en la retina, ¿no?, con estas hemorragias, no corresponden a retinopatía diabética, no corresponden a retinopatía hipertensiva, ¿no? Entonces, probablemente tiene una alteración hematológica, ¿no? Entonces, en estos casos, hemorragias conjuntivales, obstrucciones de arterias, venas, ¿no?, trastornos hematológicos. Bueno, eso es todo en cuanto a las enfermedades biológicas y las enfermedades sistémicas. Recuerden que el ojo es parte del organismo, ¿no?